quiere aprender acerca de la palabra de Dios, conocer la sana doctrina. Dice Pablo aquí, lo que ha leído mi hermana, a Tito, como saben, continuamos con el capítulo 2, Tito, un joven pastor que se queda en Creta para corregir muchas o algunas deficiencias de la iglesia o de las comunidades de fe que había en diferentes pueblos. Le dice ahora, pero tú después el apóstol Pablo invita a Tito a hablar y a enseñar el Nuevo Testamento, vamos a llamarle así, aunque no se conocía como tal en ese tiempo, la sana doctrina, la práctica de la iglesia de aquellos tiempos. Las iglesias estaban naciendo, no hacían cosas como nosotros las hacemos el día de hoy. Quiero decirles que ellos, al reunirse en las casas, al empezar su ministerio no en las sinagogas como tal, en su estructura eclesiástica, aunque se predicaba en las sinagogas, porque recuerden que el apóstol Pablo, a pueblo que llegaba, a ciudad que llegaba, iba a las sinagogas, cumplía su papel como judío, iba a adorar el sábado y aprovechaba ahí para hablar de Cristo. El conocimiento de Pablo era vasto, era amplio, conocía el Antiguo Testamento, había sido fariseo, recuerden. Entonces, él entrando a esos lugares con esas referencias, tenía la autoridad para poder hablar, sí, del Antiguo Testamento, enfocado en el ministerio de Jesucristo como tal. Entonces, ellos conocían la palabra de Dios. Recuerden que es probable que Timoteo haya conocido a Cristo en Antioquía, a través de la enseñanza de Pablo y de Bernabé. Se cree que ahí él escucha la palabra de Dios. Él era joven. Y para esos tiempos, un pastor joven, para ellos inclusive era entre los 25, 30, 35 hasta los 40 años de edad. Era Tito, tenía esa característica y ese rango. Entonces, la sana doctrina que había que predicar, que había que compartir, provenía de los apóstoles. Recuerden que en Hechos 2 nos habla Lucas que la iglesia, los que ya se estaban reuniendo en aquellos tiempos, ellos escuchaban la doctrina apostólica. Debería de haber sido una enseñanza saludable, lo que hace que la conducta de los cristianos de aquel tiempo debiera estar de acuerdo con las creencias. Ahora, esto también se aplica el día de hoy. Nuestra conducta, nuestra fe debe estar de acuerdo con las creencias, van de la mano, no van sueltas. Esto es práctica, esto es del diario de la vida. Y encontramos aquí en este pasaje 6 características en los ancianos o en los varones mayores que Pablo cita a Timoteo, y le dice Pablo, mira, ahí en el verso 2, que los hombres mayores hay 6 cosas. ¿Sean qué, hermanos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y pacientes. Ahora, estos son características de el perfil pastoral, vamos a llamarle así. ¿Qué es lo contrario a lo sobrio? Mal comportamiento. Pues
Lo contrario a lo sobrio es ebrio, ¿verdad? Cuando se dice, es que ahorita está sobrio, quiere decir que no está tomando, no está borracho, ¿no? Está en su juicio, ¿no? Está en su juicio. Entonces Pablo dice que deben de estar sobrios, que deben de estar enteros, que deben de estar derechos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y paciencia. Miren, estas características es la que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Estos varones, la gente que está ahí, los ancianos, deben tener estas características. Miren que como era una cultura griega muy liberal, no solamente en Creta, sino en todo el Imperio Romano, pues hacían lo que querían, ¿no? Entonces por eso Pablo da estas recomendaciones, y si se dan cuenta más abajo habla de las mujeres, tanto de las ancianas como de las jóvenes, para que den testimonio, dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Gálatas 5, 22 y 23? Nuestro hermano Romeo nos ha compartido acerca del fruto del Espíritu. Cuando habla del amor, del gozo, la paz, la paciencia. Y si Pablo dice, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en el amor y sean pacientes. Pablo, aunque no lo dice así directamente, pero está diciendo, este es el fruto del Espíritu. Esto es lo que estos hombres en la iglesia o en las iglesias de Creta deben tener, esas cualidades. Miren, ahorita hay algunas iglesias sin pastor en nuestra convención y todo eso, pero hay algunos pastores sin iglesia. Y ahorita ha habido transiciones en algunas congregaciones, y a mí luego me hablan, me buscan para ver cómo le hacen las iglesias en relación a que ya su pastor se está despidiendo, en que ya el pastor va a cambiar de ciudad, va a cambiar de campo, cómo le hacen, cómo le van a hacer para buscar otro pastor en tiempos de pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué requisitos se necesitan? Y todo ello. Definitivamente Timoteo y Tito, que son dos cartas pastorales, encontramos ahí ese perfil, esos requisitos para que una iglesia tenga un pastor con estas características que menciona Pablo. Entonces, así debe ser. Cristo Jesús, el creyente en Cristo Jesús es aquella persona que ha sido cambiada. Timoteo y Tito, como pastores y como líderes, tenían estas cualidades, y menciona a Timoteo porque también era un pastor joven en el mismo periodo de Tito. Es probable que ellos se conocieron como tal. Los dos habían sido alumnos y discípulos de Pablo. Fíjense, Pablo se reproduce en ellos, y es probable que el hermano Tito, al haber conocido a Cristo en Antioquía, ¿se acuerdan que dice ahí el texto que Pablo y Bernabé se quedaron un año, quizá un poquito más, discipulando a la iglesia? Ahí fue discipulado Tito, y Tito, después de mirar a Pablo, de ver a Pablo, de ser enseñado por él, él va con la autoridad a Creta para entonces él seguir predicando y colocando a hombres fieles y idóneos en las congregaciones. Ok. Pero también habla aquí el pasaje de las mujeres. ¿Y qué dice aquí? Esto es bien interesante. Del verso 3, Pablo le dice, asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino. Aquí sí dice en esta versión, no esclavas del mucho vino. En las otras versiones no dice así. En las otras versiones dicen no esclavas del vino. Del vino. Es decir, que si alguien tuviera de aquí esta versión, dice, pues aquí sí nos está dando chance. ¿Quiénes eran las personas mayores? La persona mayor de 60 años. Y Pablo dice aquí que estas mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a ser reverentes en conducta, que honren a Dios, no calumniadoras, o sea, que no chismosas, ni dadas al vino. Ahora, había ciertos problemas, había mala reputación
de algunas mujeres en Creta. ¿Recuerdan cómo era el cretense? No solamente hablando en general como tal. ¿Qué dice su profeta? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo eran los cretenses? Glotón, grosero. Siempre mentirosos. Glotones y tantas características que mencionan ahí. Ahora, habla en general. Entonces, las mujeres no cantaban malas rancheras. Pablo dice aquí que no calumniadoras, sí, ni esclavas del mucho vino. Tienen que ser maestras de lo bueno. Tenían que aprender a ser maestras para conducirse de la mejor forma. Y las mujeres jóvenes tenían que aprender de ellas para conducir bien su hogar. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? El buen testimonio de la palabra. ¿Por qué? Porque si ya había llegado el mensaje a su vida, a su corazón de estas personas, deberían de dar testimonio realmente de que Cristo estaba cambiando su vida. Esto es interesante en la iglesia hoy, hermanos. Cuando una persona ha conocido a Cristo Jesús, su vida cambia. Así a grandes rasgos. No solamente se conoció o se percibe una religión como tal diferente a la que antes llevábamos. Cuando conocemos a Cristo a través de la predicación de la palabra y la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón se ejerce para reconocer que somos pecadores y necesitamos del Señor y entregamos la vida, entonces ese proceso es una realidad y la vida comienza a cambiar. Sí, ciertamente luchamos con muchas cosas todavía que traemos arrastrando. Decía hace un momento nuestra hermana Araceli, el carácter. Pues, ¿cuántos de nosotros no luchamos con un carácter así medio especial? Nosotros, cada uno, ¿verdad? Podríamos decir en esta hora, ay, hermanas y hermanitos de la tercera edad, pues ya los vemos de la tercera edad, pues ya miren nomás, con un buen carácter, amables, alegres, ya habiendo vivido, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos conocemos. Yo siempre les he dicho que a mi abuelita le decían cuando mi abuelo estaba ahí afuera de casa, en la puerta, y pasaban los vecinos y lo saludaban, y le decían a mi abuelita, ay, Toyita, tiene usted un viejito bien tierno, porque mi abuelito lo saludaba, clarito, ¿verdad? Y decía mi abuelita, sí, nomás vengan a vivir con él una semana. Y mi abuelo vivió 104 años y realmente, pues sí, ya de viejito, pues ya uno dice ahí, pero sí tenía y no, sí. Entonces, es cierto, está ahí el carácter, está ahí nuestra personalidad, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos cambiado y que nosotros no tengamos una nueva perspectiva de vida. Por eso el Señor le dice aquí a Timoteo, a las mujeres mayores, a la mujer mayor en esos tiempos se le recomendaba ser ejemplo, ser maestra, que ya no se casara si era viuda, pero a las viudas más jóvenes, recuerdan que dice, a las viudas más jóvenes, yo les recomiendo que se casen, dice Pablo, y que las mayores les enseñen cómo conducir su hogar. A las jóvenes. Eso sí, las mujeres jóvenes hoy en día pueden aprender de las mayores en ese sentido. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay experiencia, hay toda una vida, y sobre todo si son creyentes en Cristo, pues bueno, hay temor de Dios. El honor de la palabra de Dios es la sanción suprema de la conducta recta. Repito, el honor de la palabra de Dios es la sanción suprema de la conducta recta. Y esto es testimonio, hermanos. Por ello es un reto para Tito como pastor el implementar todo esto, y es un reto para nosotros el vivir conforme al principio o los principios de Dios, para ser ejemplo en fe y conducta. Que todo lo que hagamos, dice Pablo, o le estaba diciendo a ellos, todo lo que hagan refleje la integridad
y seriedad de la enseñanza de la buena doctrina. Verso 7, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible, para el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Esta es una exhortación para Tito, porque Tito tenía que dar ejemplo. Ustedes han escuchado, o nosotros mismos lo hemos dicho, hermano, hermana, no me veas a mí, no me veas a mí, porque yo soy pecador y yo fallo. Mejor ve al Señor. ¿Qué creen? No es así, hermanos, no, a veces decimos así o nos oyen, ve al Señor, a mí no me veas. ¿Qué creen? Que sí nos ven, Claro. que sí nos imitan, que sí ellos están pendientes, sean nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros hermanos en la iglesia. Pablo le dice a Tito, tu fe y tu conducta van a modelar ahí donde tú estás. Ajá. Yo he tenido a veces que escuchar de personas, una vez visité una familia hace años, y entonces esta familia estaba yendo a la iglesia y vivían toda la familia, son de esas terrenos grandes y casas donde está el patio está enorme, está grande, y en el patio pues, todos tienden, todos acá y todo ello. Y yo entré, me abrieron, y una de las mujeres que me abrió me dijo, usted es el pastor, me dice, ay, exhorte a mi hermana, dice, porque dice que va al templo y dice que es cristiana, pero nomás la oyera aquí, ¿verdad? de verdad, entonces, pues da pena ajena en ese sentido, ¿no? Y tenían sus problemas y cosas por el estilo y que se dan, ¿no? ¿A qué voy, hermanos? A que no es tan fácil muchas veces vivir la vida cristiana en ese sentido, en ese contexto. Sin embargo, de verdad, cuando el Señor empieza a tocar corazones y vidas, la vida comienza a cambiar. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, muéstrate tú en todo como ejemplo. Como ejemplo. Tú, Tito, para que seas ejemplo a los más jóvenes. Y enseña. La palabra sana es cuando se predica la palabra de verdad y el evangelio poderoso de Dios, que no son cuentos, que no son fábulas y que no son mitos. Cuando esto es así, da resultado en el corazón de los que oyen. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en Romanos 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio? Ajá. Entonces, eso debe permear en nuestro corazón el día de hoy, porque sí, el Señor transforma. Entonces, Timoteo que decía, ay, caray, Tito decía, ay, caray, pues como que sí está medio difícil porque tenemos que dar testimonio, y Pablo dice, para que no le des ventaja al enemigo, para que no les des ventaja a aquel que te está criticando, para que tú no le des argumentos para que te critique. Entonces, Tito tenía realmente que mostrar a través de la enseñanza, eso llevaba a que exhortara a los jóvenes. Ahora, la pregunta hoy en día, ¿cómo exhortar a los jóvenes? En estos tiempos, ¿cómo exhortar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? ¿Qué decirles? ¿Cómo llamarles la atención? Hay un libro que se llama Casi Cristiano, y dice este libro que así se llama Casi Cristiano, que es un libro donde trae muchas encuestas, que hoy en día nuestros jóvenes de las iglesias a nivel general, sobre todo en los Estados Unidos, casi es el término, ¿verdad? Casi son cristianos, pero no lo son. Casi son creyentes, pero no lo son. Y entonces dice, aquí es donde la labor de los padres y la labor de la iglesia tienen que persuadir el corazón de los jóvenes para que estos tengan un encuentro con el Señor y puedan vivir bajo la gracia y el temor de Cristo, siendo animados, escuchados, confortados y exhortados, porque van a venir tiempos de prueba.
Entonces, este es el testimonio de Tito. Tito tenía que dar testimonio a las iglesias de Creta y enseñarle a los ancianos, a los mayores, a las mujeres mayores, que dieran testimonio a las mujeres jóvenes, que aprendieran cómo conducir su hogar en medio de las circunstancias y que los jóvenes también aprendieran a vivir una vida diferente. Es decir, el testimonio nuestro de la iglesia debe ser eficiente a través de la palabra y a través de los hechos. Los siervos que menciona aquí Pablo, verso 9 y verso 10, eran los esclavos. Recuerden que en ese tiempo se permitía la esclavitud, era algo cultural. Entonces ellos estaban, y había siervos cristianos, esclavos cristianos, y le dice Pablo, estos siervos deben sujetarse y no ser respondones. No deben responder, deben, aquí el verso 10 dice, exhórtalos, 9 y 10, exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos en todo, que sean complacientes y no respondones, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y esto es algo interesante porque Pablo les dice, ustedes que son siervos, que son esclavos, que conocieron a Cristo, como en el caso de Filemón, ¿se acuerdan? Filemón, que había tenido un esclavo, Onésimo, y que Pablo lo conoce en la cárcel, y Onésimo estaba huyendo de... Sí, era Onésimo, estaba huyendo de Filemón, y Pablo le escribió una carta a Filemón diciendo, acepta una vez más a este hombre, acéptalo, porque ahora es cristiano, ahora es creyente, ahora está transformado, y por favor te pido que lo aceptes. Ya no va a huir de ti, ya no te va a transar, ya no te va a robar, sino ahora es una persona transformada. Miren, ha habido casos interesantes, en donde hermanos que tienen alguna empresa y todo eso contratan hermanos de su propia iglesia, ¿verdad? Y yo, sorpresa, los hermanos de la propia iglesia, que son hermanos de la fe y se conocen, me decía un hermano el otro día, yo contraté aquí de la iglesia, y lo decía entre broma y broma también, pero decía, me llevé a algunos a trabajar conmigo allá en el trabajo, y la sorpresa es que eran los más flojos. Llegaban tarde. Y como a mí me conocían, pues me conocían en la iglesia, y que hermano, y que acá, y que luego jugábamos y esto, y participábamos, evangelizábamos. Pero ya en el trabajo pensaron que era igual. Y no, ellos eran los que fallaban más. Por eso Pablo le dice aquí a los siervos, ustedes deben de no defraudar, sino mostrar su fe ante los demás. Y no sean respondones, es decir, cumplan con su trabajo. Sí, porque a veces somos hermanos y decimos, pues como es mi hermano en la fe, pues puedo hacer lo que quiera y puedo llegar. No, al contrario, Pablo les insta a que den testimonio ellos ante sus amos que han sido personas transformadas por el Señor. Estos debían ser modelo de fidelidad, fíjense hermanos, de una fidelidad perfecta. ¿Para qué? Para honrar la doctrina de Dios, para honrar la palabra, para hacerlo. Por eso es que dice aquí, al terminar el verso 10, las buenas obras adornan la doctrina de Dios, y a esto le llamamos transformación de vida. Dice la actualizada, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ajá. Entonces Pablo está hablando de aspectos bien prácticos en esta parte de la escritura y las recomendaciones a Timoteo. La sana doctrina se tiene que predicar. Exhortan para que entonces las cualidades de los ancianos para dirigir sean estas. Las ancianas tengan
esta oportunidad de ser bendición a las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes amen a sus maridos y a sus hijos, prudentes y castas, que sean buenas amas de casa, estén sujetas a sus propios maridos, como dice aquí la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Es decir, no crean que ahorita que la mujer pide igualdad, derecho de equidad, de género, se da ahorita. No, también en esos tiempos, más que había mucho libertinaje. Entonces, había mujeres que se levantaban en armas, hermanos, ¿sí? Por eso Pablo los exhorta de esta manera. ¿Para qué? Para que agarren la onda y para que entonces ellas puedan dar testimonio de que sí se puede tener una familia conforme a los principios de Dios. Como era el Imperio Romano y había mucha libertad, pues había mujeres también que podían dejar al varón. Sí, sí lo había. Recuerden, las mujeres judías había más restricción en la mujer judía, pero en la mujer gentil no. Recuerden en Corinto, las mujeres eran las que querían hablar, participar y acá y mover la iglesia. Era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que tenía ciertas cualidades, la iglesia de Corinto, y Pablo por eso les dice, a ver, momento, las mujeres, a ver, en su lugar. ¿Por qué? Pues porque ellas querían mover todas las cosas ahí, y no es porque estuviera mal. El sentido cultural allá era que muchas mujeres venían de una situación muy difícil como la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, ellas tenían que aprender a sujetarse, tenían que aprender a oír la palabra de Dios y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Como algunas de ellas venían de una situación tan difícil, pues quisieron participar más allá, y por eso Pablo les pone un freno. No por otra cosa, sencillamente porque la mujer tiene que dar testimonio. Mire, esto también se da en Creta y Pablo les dice, entonces ustedes den testimonio. Tito, enseña esto, Tito, enseña la sana doctrina y diles que esto va a ser de bendición para sus vidas, para sus vidas. ¿Qué paquete tenía este joven pastor con todas estas congregaciones en Creta? Sí, un paquetazo. Pero aquí lo interesante, hermanos, es que Tito le entró al asunto, y Tito como pastor en aquellos lugares se hace lo que Pablo le dice, y todo lo que aprendió con Pablo y con Bernabé lo pone en práctica, y miren, hay después bendición en estas congregaciones. Esta carta, como recuerden, es una de las cartas pastorales. Timoteo, primera y segunda de Timoteo y Tito, de las cartas pastorales. Así de que, hermanos, sigan leyendo esto. Es muy interesante porque vemos cómo la eclesiología, la estructura de la iglesia en cuestión a su liderazgo, tiene que ver hoy inclusive con nosotros para saber cómo la iglesia debe ir estructurando su liderazgo pastoral, como diaconal, como maestros, etcétera, etcétera, que eso es muy importante en la iglesia de Cristo el día de hoy. Vamos gracias, hermanos, terminamos aquí. Sigan leyendo a partir del 11, del capítulo 2, 11 al 15, y lean el capítulo 2 completo, y si pueden leer el 3 también. Todo el libro, 3 capítulos nada más, para que tengan el contexto de la carta a Tito de parte del apóstol Pablo. Vamos a orar. Sí, adelante. ¿Quién quiere hablar? Yo, David. Hermano. Sí, bueno. Pablo conoce perfectamente bien a Tito, el perfil, sus cualidades y sus características de Tito. Así que en el capítulo que vimos, capítulo 1, versículo 5, dice, como yo, tiene que hacer las cosas como yo te mandé. Conoce perfectamente bien Pablo a ti, lo conoce. Y tienes que hablar hoy en este capítulo de la sana doctrina,
de la sana doctrina. Y aquellos que vas a nombrar en este capítulo, que son los ancianos, las ancianas, los jóvenes, deben de tener un perfil, ciertas cualidades, pero sobre todo, le dice, tú te debes de poner como ejemplo, como ejemplo. Pablo conocía perfectamente bien a Tito de lo que era capaz. Este hombre griego, hijo espiritual de Pablo, que vivió más de 100 años. 105 para ser más exacto. Y el abuelo del pastor casi la misma edad, 104. Así que Pablo confió perfectamente bien en Tito y Tito no le falló. También cumplió su papel. Y Tito tuvo que nombrar pastores para las iglesias que había en las diferentes ciudades de Creta. Y ya nos decía el pastor que es una superficie de 200 kilómetros de largo por unos 12 quizás o 25 kilómetros de ancho. Una ciudad bastante grande. Y Tito no le falló al pastor. Al apóstol. Al apóstol, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, que era Pablo. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias por este tiempo. Pues sigan leyendo Tito, hermanos, y si usted tiene otra versión, léala en la otra versión también, y se va a dar cuenta de, más bien, le va a entender mucho mejor al texto bíblico que está estudiando, que está en este momento leyendo. Muy bien, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a terminar. Estamos llegando al final, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios les anime, Dios les fortalezca y estemos firmes en la fe todos los días. Recuerden siempre lo que compartimos. No deje de orar, jamás. No deje de leer la palabra, de escudriñarla. No deje de ejercer la fe y no deje de compartir el mensaje. Así es de que tenemos un reto y un desafío en estos tiempos muy grande y vamos a aprovechar lo que Dios nos está brindando en este tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente noche. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Recuerden que nos vemos el fin de semana, algunos de nosotros en algunas cosas nos vemos y estemos orando para el culto de este domingo que viene. Primeramente Dios habrá bendición y que el Señor nos use a todos los que participamos en la preparación del culto del próximo domingo. Nos despedimos, hermano Romeo, nos despide en oración en esta tarde, por favor. Gracias a Dios que no llovió, gracias a Dios que no hubo mucha interrupción en el internet y esto es bueno, Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a orar y nos despedimos con nuestro hermano Romeo. Le damos gracias, Señor, en esta hora que nos has permitido, Señor, acercarnos a ti para seguirte reconociendo, Señor, como nuestro único Dios y asimismo, Padre, poner en tus manos nuestras vidas, nuestras actitudes. Señor, gracias por estos momentos en nuestra vida en las que podemos, más que conectarnos entre nosotros, Señor, por este medio, más que eso, Señor, es conectarnos contigo, Señor, porque tenemos el interés de saber más, de conocerte más, de relacionarnos más contigo, Señor. Nos interesa mucho, Señor, saber más de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, y despídenos en este momento de esta reunión. Y Padres, yo sé que tú seguirás obrando en nuestras vidas. Y Padre, pues permite que descansemos en esta noche, Señor. El día de mañana continuaremos con nuestras labores.
Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.